Continuando con los conceptos fundamentales sobre la seguridad del paciente en la atención de las emergencias prehospitalarias, vamos a abordar el tema de los errores médicos y los incidentes. Quiero empezar hablando un poco sobre la cultura de la culpa. Ahora es posible que usted pertenezca a una organización donde la misma organización se apresura a culpar a un individuo o a un grupo cuando algo sucede mal o ocurre un error. Ahora bien, esta forma particular de abordar un incidente es en realidad muy contraproducente porque todos sienten que no son capaces de cometer errores, no son capaces de correr riesgos, no son capaces de hacer avanzar a la organización porque sienten que si lo hacen podrían recibir un castigo. Pero lo irónico de todo esto es que la cultura de la culpa es algo que no debería existir. Y la razón de esto es que cada incidente o evento que ocurre dentro de la organización en realidad no es una falla del individuo, más bien es una falla desde un punto de vista sistémico. Eso lo vamos a abordar más adelante. Pero a muy breves rasgos, esto podría describirse como, incluso si pasas y dices que hubo un error del operador al final del proceso o de un individuo solo, si lo vieras con más detalle, te vas a dar cuenta que hay algunas otras causas involucradas. Por ejemplo, quizá hubo una falta de formación, quizá hubo una falta de supervisión, quizá hubo una falta de mantenimiento de las piezas del equipo y que estaban utilizando en ese mismo momento y resultó defectuoso el equipo. Puede haber toda una gama de otras cosas. Más adelante vamos a hablar acerca del modelo de queso suizo de los errores, pero a lo que quiero llegar es que nadie comete errores deliberadamente para hacerle la vida más difícil a su equipo y a sí mismo. Estamos programados para encajar y contribuir positivamente a nuestra comunidad. Por lo tanto, no nos conviene poner en peligro nuestro lugar cometiendo errores o no haciendo nuestra parte. Resulta que los seres humanos no respondemos bien ante un entorno donde nuestra seguridad física y emocional esté en riesgo. Nuestra respuesta al miedo, como humanos, es entrar en un estado de lucha o huida. Nos preparamos para protegernos del peligro percibido. Este estado crea una respuesta interna donde se activa nuestro sistema nervioso simpático. Las hormonas como el cortisol, la adrenalina, la norepinefrina, que son segregadas por las glándulas suprarrenales, son liberadas al torrente sanguíneo y estas hormonas lo que provocan es que nuestra frecuencia cardíaca y nuestra presión arterial aumenten, que se reduzca el flujo sanguíneo a las extremidades, que genere una sensación de nerviosismo y respiración acelerada. También nos vamos a estar o a resultar tensos, vamos a empezar a generar temblor fino, nuestras pupilas se van a dilatar y de hecho hasta vamos a reducir nuestra función cerebral ejecutiva de razonamiento. Esta respuesta está diseñada para ayudarnos a superar situaciones catastróficas. De hecho, la evolución se ha asegurado de que esta respuesta exista porque funciona y de hecho sobrevivimos a cientos de miles y miles de años. Bueno, en realidad esto funcionó porque era muy relevante cuando éramos cazadores-recolectores, porque por todas partes existía peligro. El susurro, por ejemplo, en los arbustos podría ser un oso que intentaba comernos, pero en realidad hoy en día es menos común que nos veamos amenazados de alguna forma y los riesgos inherentes del momento a momento en realidad quedaron rezagados hace miles de años. En los lugares de trabajo donde tenemos estrés psicológico o emocional, esta respuesta desencadenará durante situaciones que no ponen en riesgo nuestra vida, pero sin embargo se va a activar nuestro sistema nervioso simpático por nuestro subconsciente porque subconscientemente lo percibimos como situaciones peligrosas. Por ejemplo, pensemos en un jefe enojado que nos culpa, que nos señala con el dedo, que nos humilla entre nuestros compañeros. E imaginemos que este entorno es una realidad cotidiana que se repite todos los días y que nos enfrentamos a un lugar del trabajo en el que hay acusaciones, en el que hay culpas y en el que los errores se castigan. Es obvio que estas no son las condiciones óptimas para que los seres humanos sean su mejor versión de sí mismos o su mejor yo.
Si pensamos en las veces que hemos tenido grandes ideas y hemos estado en un estado de sentirnos conectados, cómodos, seguros y apoyados, nuestro cerebro y nuestro cuerpo pueden relajarse y podemos estar funcionando a plena capacidad. No estamos disminuyendo nuestra energía intelectual, emocional y física a través de mecanismos básicos de supervivencia. Por eso es que la cultura de la culpabilidad no permite que nuestras organizaciones se conviertan en una organización que busca la mejora continua de la calidad, porque no nos permite identificar lo que está saliendo mal y no podemos mirar alrededor desde un punto de vista de visión sistémica. Una visión sistémica dentro del ámbito de la salud nos permite identificar las relaciones de los diferentes elementos y cuál es el peso de cada uno de ellos dentro del proceso. Y que el sistema como tal tiene procesos individuales que se correlacionan unos con otros. Y cuando miramos la atención prehospitalaria, entendemos que los escenarios son muy cambiantes. Un día atendemos a un paciente en una carretera y otro debajo de un bus. La situación puede ser muy dinámica y se puede volver riesgosa. La tecnología es cada vez más compleja. Los miembros del equipo de atención prehospitalaria no siempre están entrenados en los aspectos de la comunicación, del trabajo en equipo, y además debemos trabajar con otras agencias que tienen culturas diferentes y tienen una visión de la toma de decisiones muy diferente a la de la atención prehospitalaria. Una visión sistémica de salud nos permite entender que nuestros sistemas son complejos y que obedecen a muchas variables. En 1990, James Reason, un PhD, propone el modelo de queso suizo que se ha adaptado para mejorar muchísimas industrias en cuanto a la seguridad. Lo que nos propone James Reason es que en cualquier entorno laboral existen riesgos inherentes. Eso es un hecho. La mayoría de las veces estos riesgos nunca se toman en cuenta porque en realidad existen salvaguardas o barreras para prevenir los errores o los riesgos. Estas barreras están representadas en este modelo, como lo pueden notar aquí, con múltiples capas de queso suizo. Sin embargo, todo proceso tiene agujeros que en las circunstancias adecuadas pueden alinearse y dar lugar a un error, como lo podemos notar en la imagen. Estos agujeros dentro del sistema podrían denominarse, dentro de los sistemas de salud, específicamente en la atención prehospitalaria, las fallas humanas y las fallas del sistema. Cuando hablamos de las fallas humanas, como habíamos visto en las presentaciones anteriores, comprendemos que errar es de humanos y que los seres humanos estamos supeditados a muchos factores medioambientales y factores fisiológicos internos que nos pueden hacer errar. La fatiga puede hacer que un conductor que no ha dormido durante 12 horas y ha conducido toda la noche experimente un accidente y mate a muchas personas. Pasa lo mismo con los profesionales de la salud que trabajan o laboran con altas cargas asistenciales y con horarios que superan las 24 horas, cuando hoy sabemos con mucha evidencia que los turnos no deberían superar las 12 horas porque está asociado a más riesgos para el paciente. Y en cuanto a las fallas del sistema, comprendemos que cada una de las barreras que se han propuesto dentro del sistema en realidad pueden tener fallas y pueden generar el error. Si observamos cada incidente dentro de una organización, vamos a notar que esos elementos del queso suizo están bajo control dentro de nuestra organización. Y como dije antes, nunca ha habido un solo punto de falla dentro de un evento o un incidente en una organización. Siempre hay múltiples factores. Por ejemplo, puede estar muy limitada la formación del profesional y que no esté aterrizada al rol que él está cumpliendo dentro de su organización, dentro del ámbito prehospitalario, por ejemplo. Puede haber una falla en la comunicación, la gente puede no estar entrenada en la comunicación asertiva y de ninguna forma se están comunicando bien dentro del ambiente prehospitalario. Puede haber una falta de supervisión hacia las intervenciones clínicas que se están haciendo. Puede haber una tecnología inadecuada con equipos que no están aterrizados o que no están hechos específicamente para el ambiente prehospitalario. Entonces, cada uno de estos aspectos se representa como el peligro y cuando se alinean cada uno de estos factores en las fallas tanto del sistema como las fallas humanas, terminan generando daño o error o iatrogenia. Pero sin embargo, comprendemos que estas defensas del sistema en realidad pueden abordar y evitar que el daño surja generando esas barreras, por ejemplo, con formación
de educación médica continua que busca evitar la falta de conocimientos, por ejemplo, en intervenciones específicas, o la supervisión continua a través de la dirección médica o la auditoría clínica, o los protocolos que dicten los parámetros para la toma de decisiones y que sea basado en evidencia, o que la tecnología sea adecuada para el entorno prehospitalario. Este modelo de queso suizo que tenemos aquí busca hacernos entender que los errores no tienen que partir de una cultura de culpabilización, y que más bien debemos buscar una visión sistémica para encontrar qué factores se involucraron en un daño o en un error, y no simplemente apuntar con el dedo a una persona asumiendo que debemos castigarla. Entonces, ¿por qué tenemos una cultura de la culpa? ¿Por qué no hacemos análisis posteriores al evento con una visión sistémica? ¿Por qué no lo miramos y decimos, oye, nosotros como organización arruinamos esto? Nosotros, como usted, necesitaremos aprender de esto y nosotros, como organización, podemos solucionarlo y asegurarnos de que no vuelva a suceder. Puede que haya algunas cuestiones disciplinarias involucradas, algunas cuestiones administrativas que se tengan que hacer con el pobre trabajador que estaba al final de la cadena, pero la realidad es que si lo miramos únicamente como el punto de falla, esa falla sucederá una y otra vez porque estás perdiendo la oportunidad de describir dónde ha fallado no esa persona, sino la organización como un todo.